Hoy quiero contarles la historia de mi abuela Marcelina. Mi abuela Marcelina fue un nahual y durante muchos años, en mi familia, se ocultó un secreto tan oscuro que nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta. En aquellos años vivíamos en una región apartada de la Mixteca oaxaqueña, un lugar olvidado por la civilización, donde las casas se perdían entre la maleza y los árboles, y el silencio era tan espeso que parecía observarte. Yo era apenas una niña, tendría unos 10 años, pero aún hoy recuerdo con absoluta claridad aquel viernes por la tarde, porque fue el día en que todo cambió y comprendí que en mi familia había cosas que nunca debieron salir a la luz. Esa tarde de viernes, cerca de las 4, mi mamá me pidió que fuera a casa de mi abuela para llevarle una canasta con pan y comida. Aquella vez tuve que ir sola. Mi hermano se negó rotundamente a acompañarme. Cuando le insistí, bajó la voz y confesó que algo en la abuela siempre le había provocado un miedo inexplicable. Yo no entendí sus razones y emprendí el camino, sin imaginar lo que me esperaba. Me interné por un sendero apenas visible, devorado por la espesa vegetación. El bosque estaba extrañamente solitario. Solo se escuchaba el canto lejano de algunas aves ocultas en las copas de los árboles, y de vez en cuando el crujido seco de las ramas al ser azotadas por el viento furioso que descendía desde la cumbre, como si la montaña misma intentara advertirme que no siguiera avanzando. A cada paso, una sensación de miedo comenzó a invadirme el cuerpo, apretándome el pecho y erizándome la piel. Caminé cerca de 40 minutos hasta llegar al rancho, pero unos minutos antes de entrar a la casa, algo me detuvo en seco. Desde el interior, proveniente de la cocina, escuché claramente la voz de mi abuela. No hablaba sola. Era evidente que sostenía una conversación con alguien más, alguien a quien yo no podía ver. La curiosidad pudo más que el miedo y me acerqué con extremo cuidado, avanzando lentamente para que no notara mi presencia. Me pegué a una de las paredes de madera y a través de las grietas entre las tablas pude observar una escena que jamás he logrado borrar de mi memoria. Mi abuela estaba discutiendo con una enorme serpiente enroscada frente a ella. Sus escamas brillaban con un tono oscuro y su cuerpo se movía lentamente sobre el piso de tierra. Lo más espantoso no fue su tamaño, sino que aquel reptil hablaba. De su cuerpo surgía la voz clara y áspera de una mujer. Sentí que las piernas me fallaban y quedé completamente petrificada. Tras unos segundos, reaccioné. Colgué la cesta que llevaba en una rama cercana y me oculté rápidamente detrás de una maceta junto a la cocina. Me recosté sobre el pasto, conteniendo la respiración, sin perder detalle de lo que ocurría, mientras escuchaba cómo mi abuela reprendía a la serpiente con una autoridad que helaba la sangre. Desde mi escondite pude escuchar cada palabra con claridad. Mi abuela hablaba en un tono bajo, pero firme, como si estuviera castigando a alguien que le había fallado. Le decía que no debía acercarse al pueblo, que ya había llamado demasiado la atención y que los acuerdos no podían romperse. La serpiente siseaba con molestia, arrastrando su cuerpo y reclamándole, con aquella voz de mujer, que tenía hambre, que necesitaba alimentarse pronto o todo se saldría de control. Mi abuela golpeó la mesa con fuerza y le advirtió que debía esperar, que aún no era el momento. Yo temblaba, sintiendo el pasto frío clavarse en mi piel, comprendiendo en ese instante que estaba presenciando algo prohibido,
antiguo y peligroso, un secreto familiar que jamás debí conocer. Entonces escuché con claridad cómo mi abuela Marcelina le decía, en tono severo, que ya no debía volver a la casa de don Getulio a tomarse la leche de su niño recién nacido. Aquellas palabras me confundieron por completo. No lograba entender a qué se referían, pero un escalofrío me recorrió la espalda. La víbora asistió con molestia y, usando nuevamente aquella voz de mujer, le respondió que ya había acudido en otras ocasiones a esa casa. Contó que siempre entraba por el techo de la choza, deslizándose entre las rendijas sin hacer ruido, pero que esa mañana había sido distinto. La puerta estaba abierta. Dijo que se arrastró lentamente hasta llegar al cuarto donde la mujer recién aliviada dormía, con el bebé aún prendido en su pecho. La serpiente relataba todo con una calma espantosa, como si hablara de algo cotidiano. Explicó que se acercó muy despacio para no despertar a la parturienta y que, con extraño cuidado, se acomodó entre la madre y el niño. Luego confesó que introdujo la punta de su cola en la boca del bebé, mientras ella succionaba la leche directamente del pecho de la mujer dormida. Mi cuerpo temblaba entero cuando la voz de la serpiente cambió de tono y dijo que algo había salido mal. Según contó, el perro de la casa entró de pronto al cuarto y la vio sobre la cama. El animal gruñó con furia, mostrando sus colmillos, y antes de que comenzara a ladrar, la serpiente se arrastró desesperadamente, trepó al techo y logró salir. Sin embargo, al bajar por la parte trasera de la choza, el perro la alcanzó y la atacó con violencia, enterrando sus grandes colmillos en distintas partes de su cuerpo. Entre mordidas y chillidos, la víbora logró zafarse y huir, herida y sangrando, hasta llegar a la casa de la abuela. Cuando terminó su relato, escuché que mi abuela le dijo con voz cansada que esa sería la última vez que le curaría las heridas, que ya estaba vieja y agotada, y que no tenía la fuerza suficiente para volver a convertirse en el animal que sanaba sus lesiones. Apenas terminó de pronunciar esas palabras, cuando un ruido extraño comenzó a escucharse dentro de la casa. Eran sonidos bajos, casi imperceptibles, berridos ahogados, gruñidos guturales que no parecían humanos ni animales. Y fue entonces cuando levanté un poco la cabeza desde mi escondite y pude ver a mi abuela Marcelina caminar lentamente hasta el centro de la cocina. Sin decir una sola palabra, se acostó sobre el piso de tierra, encima de un viejo tapete hecho con la piel de algún animal que no supe reconocer. Su cuerpo comenzó a estremecerse de una manera antinatural. Escuché cómo sus huesos crujían y su respiración se volvía profunda y áspera. Ante mis ojos, su figura empezó a deformarse, hasta que, poco a poco, de su cuerpo surgió una enorme tarántula negra, espesa y cubierta de un pelaje oscuro que brillaba con la luz del fogón. La tarántula se acercó a la serpiente herida y comenzó a pasar su lengua viscosa por todo su cuerpo, lamiendo cada centímetro, cada herida abierta, cada mordedura que le habían provocado los perros. Yo observaba, paralizada, cómo las lesiones se cerraban casi de inmediato, como si jamás hubieran existido. Mis piernas temblaban sin control y sentía que en cualquier momento iba a caer, pero el miedo me tenía inmóvil, incapaz de correr o gritar. No sé cuánto tiempo pasó, perdí por completo la noción del tiempo. Solo recuerdo que, cuando todo terminó, vi a ambos animales revolcarse, agotados, sobre el piso de tierra, hasta que lentamente comenzaron a recuperar su forma humana. Yo seguía ahí, sin poder mover un solo músculo, con el corazón a punto de salirse del pecho, y fue entonces
cuando al terminar la metamorfosis de la víbora, pude ver con claridad su verdadero rostro. No era un ser desconocido, era doña Remedios, la esposa del sepulturero del pueblo. Y fue entonces cuando comprendí que aquella mujer también era comadre de mi abuela. En ese preciso instante sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Giré la vista sin saber por qué y me encontré con la mirada fulminante de mi abuela Marcelina clavada directamente en mí. Supe de inmediato que me había descubierto. No tuve otra opción más que salir de mi escondite y acercarme temblando a saludar a aquellas dos extrañas mujeres, fingiendo que no había visto nada. Con las manos sudorosas le entregué la canasta a mi abuela, bajé la mirada y sin esperar respuesta salí corriendo de la casa. Corrí sin mirar atrás, perdiéndome entre los árboles, con el corazón golpeándome el pecho, y no me detuve hasta llegar a mi hogar. En cuanto crucé la puerta, le conté a mi madre todo lo que había visto en casa de mi abuela. Cada palabra salió entrecortada por el llanto y el miedo, pero para mi sorpresa, a ella no le extrañó en lo más mínimo. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, solo suspiró y me dijo con voz apagada que no deseaba que me enterara de esa forma, que era un secreto que la familia había guardado por generaciones. Entonces me confesó la verdad. Proveníamos de una familia de nahuales. Hoy, muchos años después, mi abuela ya falleció y desconozco a quién le heredó ese legado oscuro, y siendo honesta, tampoco deseo saber a quién se lo dejó, quién es ahora la nueva o el nuevo nahual de la familia. Durante muchos años intenté convencerme de que todo aquello había quedado en el pasado, enterrado junto con mi abuela Marcelina. Sin embargo, en este pueblo las cosas no desaparecen, solo esperan. A veces, por las noches, cuando el viento baja de la sierra y los perros comienzan a aullar sin motivo, recuerdo la mirada de mi abuela y la forma en que mi madre evitó volver a hablar del tema. Hace poco supe que en el pueblo volvió a enfermar un recién nacido, que alguien jura haber visto una sombra arrastrándose por los techos y que al amanecer encontraron huellas de que no parecían humanas. Yo ya no vivo ahí, pero sé que la sangre no olvida, y aunque no quiero saber quién heredó ese poder, hay noches en las que despierto con un dolor extraño en el cuerpo y con una sensación de que algo dentro de mí también está esperando el momento de despertar.